bien, pues continuamos con la segunda parte de cálculo integral. Nos quedamos en la pregunta número 26. Para la guía oficial de Politécnico, en la página número 77, tenemos que resolver esta integral, que como vimos en la número 25, se tendría que emplear con la identidad del ángulo doble. Aquí ya está. Para el seno al cuadrado, 1/2 menos 1/2 del coseno del doble ángulo. Separamos y sacamos constantes. Ahora la integral de diferencial de teta es igual a teta menos 1/2. La integral del coseno de 2 teta va a ser igual a 1/2 del seno de 2 teta más la constante de integración. Multiplicando lo que está entre corchetes, tendremos que es menos 1/4 del seno de 2 veces el ángulo. De esta manera entonces hemos resuelto esta integral de la número 26. Vamos a revisar las respuestas que nos proporciona la guía de opción múltiple. Y esto coincide exactamente con el inciso A, como pueden ver. Sin embargo, aquí la hoja de respuestas en la 26 marca que es el inciso B. Sin embargo, pues difiere aquí que es 1/2. Sin embargo, 1/2 por 1/2 es 1/4, así que nos quedamos con el inciso A. Número 27. Vamos a resolver esta integral. Bueno, realmente es una integral inmediata por fórmula. Vamos a anotar aquí la fórmula. La integral de la tangente de u, diferencial de u, es igual a menos el logaritmo natural del valor absoluto del coseno del ángulo u más la constante de integración. Entonces conviene que ustedes memoricen todas las fórmulas de integración inmediata, porque de lo contrario pues va a ser bastante difícil que ustedes realicen esto en el examen. Haciendo un cambio de variable como ux entre 7, vamos a tener que esto va a ser igual a menos el logaritmo natural, menos 7 veces el logaritmo natural del coseno del ángulo u, que es x sobre 7, más la constante. Este 7, ¿por qué queda aquí? Recuerda que este número está dividiendo, va a salir multiplicando cuando yo haga el cambio de variable, como ya comentábamos en el video anterior, y entonces esto corresponde con el inciso A. Al igual que el anterior, es el inciso A. Y entonces en la 28 ya podemos regresar a las integrales definidas. Para poder resolver esta integral definida, lo que vamos a necesitar primero es un cambio de variable. Si tú analizas las técnicas de integración que corresponden, tenemos que no es inmediata, pero se puede hacer por un cambio de variable, siendo u el denominador que está debajo de la raíz, 2x menos 8, porque así la diferencial de u es igual a 2 diferencial de x, ¿no? Este 2 puede pasar dividiendo, ya que está multiplicando, y así obtener de x, que es exactamente lo que nosotros tenemos aquí en la parte de arriba. Entonces funciona el cambio de variable. Vamos a llevarlo a cabo así. Esto va a ser igual a la integral, que va de 4 a 6, para dx, que es diferencial de u sobre 2. Y abajo todo esto es 1, raíz cuadrada de u. Cambiándolo a exponente fraccionario es u a la 1/2. Ordenamos este 2 que está en el denominador, sale como constante 1/2 de la integral que va de 4 a 6 de u a la menos 1/2 por diferencial de u. ¿No? Ya subiendo este u a la 1/2, cambia de exponente de signo a negativo y ya se integra. Nuestra integral es inmediata, 1/2. La integral de u a la menos 1/2 va a ser menos 1/2 más 1 entero 1/2, sobre eso mismo 1/2. Todo esto está evaluado de 4 a 6. Aquí 1/2 arriba y abajo se cancela y entonces regresamos a que a la 1/2 es la raíz cuadrada de u, evaluada de 4 a 6. Finalmente tengo que deshacer mi cambio de variable, ya integramos. El cambio de variable ya hizo su función. Ahora tenemos que regresar a lo que es originalmente u, que es
2x menos 8, o sea, la raíz cuadrada de 2x menos 8 evaluada de 4 a 6. Vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo para evaluar los límites. Entonces tenemos que la raíz de 2 por 6 menos 8 menos la raíz cuadrada de 2 por 4 menos 8. Ahí está. Entonces 2 por 6 serían 12 menos 8 igual a 4 menos la raíz de 2 por 4 son 8 menos 8, 0. La raíz de 4 es 2, la de 0, 0, y entonces 2 menos 0 es igual a 2. Es el valor de la integral definida que tenemos en la 28, el inciso C. 29. Identificar el triángulo correspondiente a la sustitución trigonométrica que resuelve esta integral que tenemos nosotros aquí. Bueno, para esto vamos a emplear el método de sustitución trigonométrica, que consiste en adaptar triángulos y rectángulos en base al teorema de Pitágoras para estos tres casos posibles. Raíz de u cuadrada más a cuadrada, donde u es una variable y a es una constante. U cuadrada menos a cuadrada, o al revés, a cuadrada menos u cuadrada. En el primer caso, de acuerdo al teorema de Pitágoras, la suma se obtiene con la hipotenusa. La hipotenusa es la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos. O al cuadrado, bueno, el cateto u siempre va a estar como cateto opuesto al ángulo que yo marqué en la figura, el ángulo θ en este caso, que es lo más común de emplear. Y la constante siempre va a ser el cateto adyacente al ángulo. Vamos a ver ahora el caso número 2. Aquí la raíz de u cuadrada menos a cuadrada. Bueno, u en este caso tiene que ser la hipotenusa según Pitágoras. Y a es uno de los catetos, pero dijimos que la constante siempre va a ser cateto adyacente. De tal manera, entonces, este cateto, ¿cómo se obtiene? Con el teorema de Pitágoras, mediante la raíz de u cuadrada, la hipotenusa al cuadrado, menos el cateto al cuadrado. En el despeje del cateto, ¿no? Por supuesto. Y el tercer caso, entonces, tendremos que la hipotenusa tendrá que ser la constante, ya que es el que va primero, y restamos el cateto, como es una variable u, siempre va como cateto opuesto. Sí, es siempre la parte variable, u va a ser cateto opuesto, la parte constante va a ser el cateto adyacente. Y entonces, ¿cómo obtengo la base? Con el despeje de que tenemos la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Y así tienes los tres triángulos que corresponden a los tres casos posibles para el método de sustitución trigonométrica. Únicamente nosotros tenemos que verificar en este caso qué tipo de integral tengo. Una variable x cuadrada sería de la forma u cuadrada, 25 es constante, como a cuadrada, raíz de esto. ¿Qué caso es? El caso número 2. Entonces busca en la figura uno que corresponda al caso número 2. Un triángulo equivalente a eso está en el inciso D. El radical, bueno, la hipotenusa es la variable x, la raíz de x cuadrada que es x, la raíz de 25 es 5, y así según Pitágoras, el cateto vertical, cateto opuesto al ángulo, es el que nos da el radical, y por eso es la letra D. Es fundamental que tú memorices esto, igual como vemos no viene esto en el examen, tú te lo tienes que saber de memoria, por lo cual entonces toma pausa en el video y toma las anotaciones pertinentes para seguir resolviendo las demás integrales. En la 35 se nos pide obtener el resultado del radical al realizar esta sustitución trigonométrica de x igual a 4 veces la secante de z, del ángulo z. Entonces únicamente vas a sustituir el valor de x aquí dentro del radical, y entonces tendremos la raíz de lo que vale x, 4 secante del ángulo z, elevado al cuadrado, menos 16, elevamos al cuadrado, 4 al cuadrado 16,
secante al cuadrado, secante cuadrada del ángulo menos 16. Todo esto bajo raíz. Factorizamos el 16 ya que es un factor en común. Y esto que tienes aquí es una identidad pitagórica. Secante cuadrada menos 1 equivale a la tangente cuadrada del ángulo según la identidad pitagórica correspondiente. Así que entonces tengo la raíz de 16, separo, el otro factor es raíz de tangente cuadrada por propiedades de radicales en álgebra. Raíz cuadrada de 16 es 4, la raíz de tangente cuadrada se cancela el cuadrado con la raíz y únicamente nos queda 4 veces la tangente del ángulo como la respuesta correcta y corresponde al inciso B. Bien. Ahora, en la número 31 nos piden determinar el resultado de esta integral. El resultado final, o el resultado completo de esta integral tendrá que ser obtenido por qué método de integración o qué técnica de integración. Sustitución trigonométrica, no tenemos otra opción aquí. El cambio de variable ni la integración por partes te van a funcionar. Entonces tenemos el caso de un radical de la forma u cuadrada menos a cuadrada. ¿Sí? Como ya tomaste nota de los triángulos, pues vamos a tenerlos a la mano allí para poder resolver todas las integrales que vengan por este método. El primero siempre es la hipotenusa, la raíz de x cuadrada es x, es nuestra hipotenusa. La constante, la raíz de 4, que es 2, va a ser el cateto adyacente, siempre la constante, cateto adyacente. Y entonces el cateto opuesto es la misma raíz como ya vimos en esta explicación del método de sustitución trigonométrica. Recuerda Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Muy bien, ahora vamos a emplear nosotros las funciones trigonométricas correspondientes a este triángulo. Por ejemplo, empecemos con la función seno del ángulo, ¿no? Que es cateto opuesto entre la hipotenusa. Y entonces el cateto opuesto es esta raíz entre la x, que es la hipotenusa. Sin embargo, esta función no nos sirve porque va a tener la variable x tanto arriba como abajo. Así que no vamos a tomar en cuenta el seno para este caso de la sustitución trigonométrica. No nos va a ayudar de nada. Coseno del ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa. El adyacente es 2 entre la hipotenusa, que es x. De ahí puedo despejar x para obtener ese valor en la integral. Y al intercambiar nos va a quedar 2 entre coseno, que sube por identidad recíproca como secante. Eso es lo que vale x. Ya se puede sustituir aquí. Pero también necesitas sustituir diferencial de x. Entonces aquí mismo obtén la diferencial, o sea la derivada de esto, que es 2 veces secante por tangente por la diferencial del ángulo. Ahora necesito el radical. ¿Con qué función? Con la siguiente función, la tangente del ángulo, que es cateto opuesto entre adyacente, es igual, aquí lo tienes, el opuesto es la raíz, que es lo que queremos aquí, nosotros sustituir, entre el cateto adyacente, que es 2. De ahí entonces despejamos esta raíz, el 2 que está dividiendo va a pasar multiplicando con la tangente, por lo tanto la raíz de x cuadrada menos 4 es igual a 2 veces la tangente del ángulo. Y así ya puedo sustituir estas funciones trigonométricas en la integral original. Por eso se llama sustitución trigonométrica. Va a quedar una integral nueva en términos de funciones trigonométricas. Entonces vamos a realizar la sustitución trigonométrica. X, el valor de x, observa aquí ya lo tenemos, este valor de la x es igual a 2 veces la secante del ángulo, el ángulo teta, y eso está elevado al cubo, como vemos aquí. Entonces tengo que elevar al cubo todo esto, dividido entre
la raíz, pero la raíz es igual a ¿qué? A 2 veces la tangente del ángulo. Entonces este radical lo voy a sustituir por su valor, que es 2 veces la tangente del ángulo, y multiplicado por la diferencial de x. Pero diferencial de x es todo esto que es subrayado en azul, entonces por 2 veces secante por tangente del ángulo, diferencial del ángulo. Ahí está, toda la sustitución correspondiente en esta integral en términos de funciones trigonométricas. Eso es la sustitución trigonométrica. Ahora vamos a simplificar. Por ejemplo, 2 tangente se cancela con 2 tangente aquí. Este 2 elevado al cubo es 8, lo saco a la vez de la integral y al ser un valor constante, secante al cubo es secante cúbica del ángulo por la secante por la diferencial del ángulo. Bueno, pues queda una nueva integral trigonométrica. Secante cúbica por secante sería secante a la cuarta por ley de exponentes. La cuestión ahora es cómo resolvemos esta integral, ¿no? Es una integral por un método que se llama potencias trigonométricas, que son diferentes casos. En este caso, particularmente, podemos descomponer nosotros o tendremos que desarrollar esta integral, replantearla de esta manera. Secante cuadrada por secante cuadrada. ¿Estás de acuerdo que sería lo mismo? Por leyes de exponentes, ¿no? El orden de los factores no altera el producto, así que esto es válido. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar la identidad trigonométrica pitagórica que utilizamos aquí también. ¿Sí? Vamos a colocar esta identidad aquí. La identidad pitagórica para la secante cuadrada y la tangente cuadrada. Secante cuadrada del ángulo menos tangente cuadrada del ángulo es igual a 1. De aquí despejo la secante cuadrada. Entonces obtenemos secante cuadrada del ángulo es igual a la tangente cuadrada del ángulo más 1. ¿No? Queda lo que estuvimos viendo nosotros o aplicamos nosotros también aquí. Y voy a sustituir la secante cuadrada por este valor, tangente cuadrada más 1. Esto es igual a 8 veces la integral de tangente cuadrada más 1 por la secante cuadrada. Ahora, ¿por qué estoy haciendo ese arreglo o ese acomodo? Porque voy a hacer un cambio de variable y me sé muy bien las derivadas. La derivada de la tangente es igual a la secante cuadrada. Por eso lo vamos a trabajar así. Ahora, un cambio de variable sea u igual a la tangente del ángulo θ sin el exponente para que sea fácil de derivar. La diferencial es la secante cuadrada del ángulo por diferencial de ese mismo ángulo θ. Y es lo que tienes aquí. Observa justamente esto en color negro. Es lo que tenemos allí. Y el cambio de variable sí que funciona. Esto es igual a 8 veces la integral de u elevado ahora sí al cuadrado. Y todo esto es igual a ¿qué? A diferencial de u. Una integral sencilla, inmediata. La integramos 8 por u cúbica sobre 3 más la constante de integración. Y finalmente vamos a deshacer nuestro cambio de variable. Esto va a quedar como 8 tercios de u, pero u vale tangente del ángulo elevado al cubo, o sea, tangente cúbica del ángulo, más la constante de integración. Tenemos que deshacer de nuevo el cambio de variable. ¿Por qué? Porque la integral original no está en términos de θ, sino de aquí en de x. Tangente, aquí la tenemos, regresa a la figura del triángulo, la función tangente nos dio esta fracción por la definición, ¿no? Entonces hay que sustituir el valor de la tangente por esto. Esto es igual a 8 tercios por la tangente, que es la raíz de x cuadrada menos 4 sobre 2. Todo esto elevado al cubo más la constante de integración. Vamos a ver si la respuesta viene así.
o hay que acomodar de otra manera utilizando el álgebra. Muy bien, pues vamos a ver aquí cómo se estaría acomodando esto. Okay. Vamos a hacer una pequeña pausa. Bien, pues aquí se me fue un detalle muy importante. Al hacer el cambio de variable aquí, tangente cuadrada, ya sabemos que es u. Entonces en lugar de tangente pusimos u al cuadrado. Pero aquí que me faltó sumarle 1 y eso pues ya cambia toda la respuesta. Todo esto pues ya vimos que es diferencial de u. Separo la integral, saco constante que es 8. Integramos u cúbica sobre 3. La integral de u es u. Multipliqué para quitar corchetes. Deshago el primer cambio de variable en lugar de poner u. Ponemos lo que vale que es tangente. Entonces 8 tercios de tangente cúbica del ángulo más 8 por u, que es la tangente del ángulo. Y ahora sí vamos a deshacer la sustitución trigonométrica o el cambio de variable trigonométrico con la función tangente, ¿no? Que tenemos aquí precisamente. Entonces, esto nos va a quedar igual a 8 tercios por esto que vale la tangente, la raíz de x cuadrada menos 4 sobre 2, está elevado al cubo, más 8 veces la tangente del ángulo, que es esa misma fracción, más la constante de integración. Ahora tenemos que simplificar esto. 8 entre 2, 4. Pero aquí está elevado al cubo, entonces vamos a elevar al cubo. Y aquí vamos a, pues a realizar la simplificación también de esa fracción para que nos quede la respuesta. Como vemos, después se tienen que pues, sumar estas fracciones seguramente o hacer algún tipo de factorización, en lo cual ya corresponde a álgebra. Vamos a buscar acomodar eso. Entonces, para terminar nuestra integral, como ven es un ejercicio bastante completo este. Si llega a presentar uno así en el examen, pues debes de tener mucha práctica, bastante práctica para poderlo resolver lo más rápido posible y bien hecho. Entonces elevamos al cubo esta raíz, lo voy a dejar indicado por leyes de exponentes, como, bueno, lo vamos a dejar así, raíz de x cuadrada menos 4, que se estará elevando al cubo, abajo 2 al cubo es 8, que ya se va a cancelar con el 8 que está arriba. En la otra 8 entre 2, 4, 4 veces esa raíz cuadrada, a la constante de integración. Muy bien, pues hemos avanzado entonces a lo siguiente. Raíz de x cuadrada menos 4 sobre 3 más 4 veces, perdón, esta raíz va elevada al cubo, más 4 veces la misma raíz. ¿Sí? Nuevamente vamos a observar nosotros la respuesta que marca la hoja que es el inciso A. Y tendremos que sumar estas fracciones, ¿no? El común denominador será 3. 3 entre 3, 1. Por lo de arriba sigue siendo lo mismo. Raíz de x cuadrada menos 4 elevado al cubo. Más 3 entre 1, 3 por 4, 12. Por esta raíz de x cuadrada menos 4. Más la constante de integración. Ahora, ¿qué está pasando? Bueno, aquí como vemos no se está aplicando una suma, sino que se está realizando alguna factorización. Sí, vamos a revisar esto, cómo realizarlo. Entonces vamos a factorizar la raíz cuadrada, que es factor común en el numerador. Raíz de x cuadrada menos 4.
por, bueno, esto está elevado a la 3 medios, ¿no? O se repite, ¿cuántas veces? 3. De esas 3 veces que se repite esta base, este radical, le sacamos una. ¿Cuántas quedan? 2. O sea, es raíz de x cuadrada menos 4 dos veces, por sí mismo 2 veces, al cuadrado. ¿Qué pasa aquí? Que se cancela, ¿no? La raíz y el cuadrado. Así que únicamente va a quedar eso más. Aquí esta raíz ya salió. Va a quedar el 12 más c. Raíz de x cuadrada menos 4 que va a multiplicar a... Esto ya se canceló, entonces es x cuadrada menos 4 más 12 más c. Estos son semejantes, 12 menos 4, 8. Como el orden de los factores no altera el producto, lo vamos a poner antes x cuadrada más 8, que se multiplica con la raíz de x cuadrada menos 4 más la constante de integración, y así es como se está expresando todo esto siempre entre 3. Así es como se está expresando en el inciso A. Y listo, ¿no? Entonces ahí está el ejercicio resuelto completamente. Bastante completo, insisto, así que hay que repasarlo y volverlo a resolver, de preferencia ustedes en casa. Número 32. ¿Qué cambio de variable se obtiene al aplicar la sustitución trigonométrica para el caso de x? Bueno, tienes que analizar obviamente el tipo de triángulo que vas a emplear aquí. Es un radical de la forma a cuadrada menos u cuadrada. La hipotenusa va primero, es la constante 4, la raíz de 4, 2, menos nuestra variable que es x, va como cateto opuesto a este ángulo. Y entonces, ¿qué función trigonométrica relaciona cateto opuesto con hipotenusa? La función seno. Seno del ángulo es cateto opuesto, cx entre la hipotenusa que es 2. Y de aquí solamente despejamos x dos veces el seno del ángulo. Ese es el cambio de variable que se está pidiendo como el inciso A. 33. Al resolver esta integral por el método de fracciones parciales, ¿cuáles son los coeficientes A y B o las constantes A y B que se aplican en este método de las fracciones parciales? Bueno, vamos por partes entonces. Paso número 1. Vamos a factorizar el denominador de esta fracción para reconocer qué tipo de caso de fracciones parciales corresponde, si 1 o el 2, que son los que vienen en este examen, caso 1 o caso 2 de fracciones parciales. Ese tema también afortunadamente ya lo tengo en el canal, así que voy a poner un enlace o al final pongo la lista de cálculo integral al igual que en el otro video para que ustedes se capaciten desde cero en este método. Factorizando entonces tenemos x menos un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Los números que sumados den 3 multiplicados den 1, 2 y 1. Factores lineales distintos es el caso 1 de fracciones parciales. Vamos a establecer nuestras fracciones parciales con el coeficiente a sobre el primer factor lineal x menos 2 más la otra fracción parcial b sobre el denominador x menos 1, que es el otro factor. Sumamos estas fracciones, como de costumbre en álgebra, se suman. Y vamos a entonces a dividir esto entre el denominador, que es x menos 1 que multiplica a por x menos 1, y luego el otro producto cruzado de x menos 2 por b, o b por x menos 2. Realizamos las multiplicaciones para quitar paréntesis a x menos a más bx menos 2, b, sobre lo mismo. Agrupamos términos en x, términos semejantes. De esta manera, a más b, y factorizamos x, que es el factor común. Los agrupo y factorizo la x. Y la otra agrupación queda menos a menos 2b, que son los términos independientes. Menos 2a, menos 2b.
sobre lo mismo. Y ahora viene un paso muy importante que es el de comparar coeficientes. Vamos a comparar los coeficientes del numerador de esta fracción con el numerador de la fracción original. Entonces observa muy bien aquí. ¿Cuál es el coeficiente de x? A más b, y aquí es 5. Así que tienen que ser iguales. Los vamos a igualar. A más b tiene que ser igual a 5. Mientras que el término independiente, que es menos a menos 2b, tiene que ser igual con el término independiente también de la fracción original, o sea 30. Y de aquí se trata de resolver un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2, dos ecuaciones, dos incógnitas de álgebra. Aquí se cancela directamente, menos b es igual a 35, o sea b es igual a menos 35. Y así el valor de a, despejando de la ecuación 1, es igual a 5 menos b. Menos por menos va a quedar más, 35, o sea que a vale 40. Y ahí tenemos los coeficientes o las constantes que se necesitan en este método de fracciones parciales, que es el inciso B. El inciso B de bueno es el que tiene esos valores de A y de B. 40 y menos 35. Aunque aquí las letras están al revés, no importa. El chiste es que estos números sean los mismos. Vamos a continuar adelante. Ahora a resolver la número 34, que es una integral por sustitución trigonométrica y que también entonces tendremos que estar aquí nosotros planteando la integral de diferencial de x sobre x por la raíz de x cuadrada más 36. Bueno, pues vamos a darle solución también a esta para que veamos cómo nos quedaría todo el procedimiento. Entonces el caso 1 de la sustitución trigonométrica, la suma siempre va a darnos la hipotenusa, raíz de x cuadrada más 36. El cateto opuesto siempre es la variable, la raíz de x cuadrada es x, la raíz de 36, 6 es la constante. Como cateto adyacente, el ángulo aquí está en la base. Si empleamos la función seno, cateto opuesto entre hipotenusa, no nos va a funcionar porque tienes variables en ambos. Vamos por el coseno. Coseno del ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa. Y de ahí se tendrá que despejar la hipotenusa, que es la raíz, para sustituirla en la integral de arriba. Entonces, al despejar la raíz de x cuadrada más 36, se intercambian de lugar 6 entre coseno, se invierte el coseno como secante, 6 veces la secante. Ya tenemos esta parte completa. Necesito x y diferencial de x. Para eso recurrimos a la función tangente del ángulo, cateto opuesto, que es x, entre el adyacente, que es 6, despejamos x. Entonces x es igual a 6 veces la tangente del ángulo. Ya tenemos la x y falta lo de arriba, la diferencial de x, en base a esto mismo. La derivada de esto es 6 veces la secante cuadrada del ángulo por diferencial del ángulo. Ahí está. Sustituimos todos estos valores donde son necesarios en la integral. Esto es igual a la integral de dx, o sea, 6 veces secante cuadrada del ángulo, diferencial del ángulo, dividido entre x, el valor de x, perdón, aquí, no me queda, el valor de x, ¿dónde está el valor de x? Aquí es 6 veces la tangente del ángulo, por el valor de la raíz, pero la raíz es 6 veces la secante del ángulo. Y de esta manera entonces vamos a simplificar nuestra integral. 6 se elimina,
secante se elimina con la secante de abajo y esto va a ser igual a, sacando el 6 del denominador, 1/6 de la integral de la secante del ángulo, secante del ángulo diferencial del ángulo, sobre la tangente del ángulo. Bueno, esta integral hay que resolverla mediante el uso de identidades trigonométricas para poder simplificarla, ya que por cambio de variable no nos funciona, mucho menos es inmediata. Identidades, por ejemplo, la inversa de la secante es el coseno. Entonces va a quedar 1 entre coseno del ángulo por diferencial del ángulo. Abajo, la tangente no nos conviene aplicar la inversa que es cotangente. Está la identidad de cociente que es seno entre coseno. Y eso es más conveniente porque vuelve a aparecer el coseno al igual que arriba. Haces la regla de extremos y medios. Vamos a colocar la diferencial fuera de momento para que sea más fácil. ¿Y qué observas? Que efectivamente el coseno se va a cancelar. Y esto va a reducirse a 1/6 integral de 1 entre el seno del ángulo, ¿no? Al aplicar extremos y medios. La inversa del seno es la cosecante. Y entonces tenemos que ocupar la fórmula para la integral de la cosecante en este momento. Que si no mal recuerdo es logaritmo natural de la cosecante misma menos la cotangente del ángulo. Y aquí sería más la constante de integración. Y si observamos las respuestas de opción múltiple, pues así se queda hasta ahí, el inciso B. La respuesta que coincide con esta integración. Falta un paso más, que es hacer el cambio de variable. Habría que sustituir la cosecante y la cotangente y simplificar estas fracciones en base al triángulo. Sin embargo, aquí ya no te lo piden, entonces ya no es necesario terminar por completo esa integral. Vamos a borrar el pizarrón para continuar. Muy bien, pues entonces vamos a seguir aquí con la 35. Nos piden, al descomponer esta integral en fracciones parciales para resolverla, estas quedan como únicamente las fracciones parciales, sin resolver el sistema y la integral completamente. Para eso, que necesito volver a factorizar el denominador y escribir la fracción algebraica como x menos 1 sobre, es otro trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Entonces al factorizar nos va a quedar de esta manera: x menos 4 por x más 1. Es el caso 1 de fracciones parciales. Cuando es así, vas a tomar una constante a para el primer factor lineal. Sumas otra fracción con otra constante que vamos a llamar b y el otro factor lineal en el denominador. Y así es como quedan planteadas las fracciones parciales únicamente. Ya de ahí se tendrá que seguir resolviendo, como vimos en la número 33. Entonces, ¿cuál es la que viene así? El inciso B. Vamos a seguir con fracciones parciales en la 36, página 80. Pero ahora sí tenemos que llevar esta integral hasta el final, hasta su solución completa. Entonces, primero otra vez factoriza el denominador. En este caso lo vamos a hacer por división sintética, hacer un polinomio de tercer grado. Tenemos los coeficientes del polinomio, ya está ordenado de mayor a menor exponente. Primer posible divisor, como se sabe en ese método en álgebra, pues va a ser menos 1. Bajamos el primer número siempre, recuerda el 1. Luego se va a multiplicar este número 1 por el divisor y el resultado se anota aquí. Menos 1 por 1 igual a menos 1. 3 menos 1 son 2. Repetimos la mecánica. Menos 1 por 2 es menos 2. Menos 1 menos 2 es menos 3.
y menos 1 por menos 3 es igual a 3. Menos 3, 0. Entonces cuando el residuo nos da 0, este es un factor de ese polinomio y ya funciona el primer número. Vamos a retomar estos coeficientes, pero restándole 1 al exponente. Baja un grado el exponente del polinomio original. En vez de x cúbica será x cuadrada, 1x cuadrada, que es x cuadrada más 2x menos 3, y esto multiplicado por este factor x más 1. Aquí se tiene que cambiar el signo. En vez de menos 1 como más 1, y ahí tengo la primera factorización. Este es un trinomio cuadrático, vamos a volverlo a factorizar para ver qué resultado vamos a obtener. Dos números que restados nos dé 2 multiplicados en 3, 3 y 1. 3 menos 1, 2, y 3 por menos 1 es menos 3. Ahí está la factorización completa del denominador. Y como vemos son factores lineales, pero distintos. Otra vez el caso 1 de las fracciones parciales. Así que vamos a proceder a hacer la descomposición de esta manera, ¿no? Esto va a ser igual. Bueno, vamos a tomar únicamente la fracción x cuadrada menos 6x más 11, menos 11, perdón, sobre este mismo, bueno, vamos a colocarlo ya factorizado, el denominador, nos quedó x más 3, que multiplica a x menos 1, que multiplica a x más 1, y de esta manera, como ya vimos en el caso anterior, el caso 1, una constante para cada factor lineal en una fracción por separado en la suma de estas fracciones. Entonces, otra constante más c para el último factor, x más 1. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer pues es sumar estas fracciones algebraicamente. Lo que ya sigue pues es pura álgebra igualmente. El común denominador pues va a ser el producto indicado de estos tres factores, como se sabe en álgebra. Y hacemos los productos cruzados como ya sabes, ¿no? Lo voy a hacer ya directamente para ahorrar un poco de tiempo en este video que va a ser bastante largo. Entonces aquí se cancela esto, quedan estos dos, x menos 1 por x más 1 son binomios conjugados, su producto son diferencia de cuadrados, x cuadrada menos 1 más b, que ahora quitas x menos 1 y quedan estos dos. Vamos a una vez a multiplicarlos para ir avanzando más, x cuadrada más 4x más 3, te va a quedar esa multiplicación. Son binomios con factor común, otro producto notable, más c, que va a multiplicar a estos dos, x cuadrada más 2x menos 3. Bien, vamos a multiplicar las constantes por su respectivo factor a, b y c. Entonces a por x cuadrada y por menos 1 te queda ax cuadrada menos a. Lo mismo vamos a hacer con b, con estos tres del paréntesis que están multiplicando a b, quedando bx cuadrada más 4bx más 3b. Y lo mismo con la c, ¿no? Con estos tres. Cx cuadrada más 2cx menos 13. Y todo eso sobre lo mismo, exactamente, los mismos factores. Agrupamos términos semejantes y factorizamos el factor común. Primero la x cuadrada, aquí en color naranja, los estoy subrayando, son 3. Entonces a más b más c. Esto en x cuadrada, ya factorizando. Luego tenemos a los términos en x, en color verde. Son dos términos en x únicamente. Vamos a factorizar la x quedando 4b más 12 multiplicando en x. Y finalmente, más los términos independientes que son menos a más 3b menos 13. Menos a más 3b menos 13.
sobre lo mismo exactamente. Viene el paso ahora de comparar los coeficientes con la fracción original. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de x cuadrado aquí? A más b más c. En la fracción original pues es 1, ¿no? Que nos escribe. Así que a más b más c tiene que ser igual a ese coeficiente también, a 1. Luego, el coeficiente de x en esta fracción parcial es 4b. Vamos a anotarlo debajo de la b, más 2c, igual a menos 6, que es el coeficiente de x en la fracción original en su numerador. Finalmente, el término independiente es este, debe ser igual al término independiente en la fracción original, menos 11, menos a, más 3b, menos 13, igual a menos 11. Y ahí tenemos un sistema de ecuaciones lineales de 3×3. Álgebra más álgebra. Vamos a juntar la ecuación 1 con la 3. Si la sumas directamente se cancela a. Vamos a hacerlo aquí y obtener una ecuación número 4, juntando la 1 con la 3, sumando 1 y 3. A menos a se cancela. B más 3b, 4b. C menos 13 es menos 12. Y 1 menos 11 es menos 10. Esta ecuación 4 tiene dos variables o dos incógnitas b y c, al igual que la ecuación 2. Entonces vamos a juntarla con la ecuación 2. La copiamos únicamente. 4b más 12 igual a menos 6. Resolvemos este sistema de 2 por 2. Se cancela aquí indirectamente la c. ¿Observas? 4 y 4, 8b. Menos 2 más 2c se elimina. Menos 10 menos 6 menos 16. Tenemos la primera constante que es menos 16 entre 8, o sea, menos 2. Ahí tenemos el primer valor de este sistema. La primera constante de las fracciones parciales. Despejamos el valor de c de alguna de estas dos ecuaciones. Lo voy a hacer de la 2. C es igual a menos 6 menos 4b entre 2. Sustituyendo el valor de b, que vale menos 2, es menos 6 menos 4 por menos 2 entre 2. Al hacer las operaciones tenemos que aquí serían 8 menos 6, 2 entre 2, 1. Ese es el valor de c entonces. Y finalmente el valor de a. Lo necesitamos de alguna de estas dos ecuaciones, la 1 o la 3. Vamos a despejar de la 1, que es más fácil. Y entonces a es igual a 1 menos b menos c. O sea que a es igual a 1 menos b, que es menos por menos va a quedar más 2, menos c que es 1. Se cancela el 1, a vale 2. Entonces, esa es la solución a este sistema de ecuaciones lineales. Ahora sí, vamos a sustituir esos tres valores, a, b y c, en las fracciones parciales que establecimos desde aquí, desde el inicio. Y esto sustituirlo en la integral. Entonces, así que va a quedar la integral de la primera fracción parcial, a entre x más 3, pero a vale 2, 2 sobre x más 3, diferencial de x. Bueno, vamos a ponerlas todas juntas, ya las estoy separando, pero para no hacerlos bolas voy a ir paso a paso todavía. Más la siguiente fracción parcial, que es con b, pero b vale menos 2 sobre x menos 1. Más el valor de la c, que es 1 sobre x más 1. Todo esto diferencial de x. Así queda la integral replanteándola con fracciones parciales. Ahora, sí, vamos a separar la integral por cada término de la suma y las constantes van a salir de la integral. Dos veces la integral de la diferencial de x sobre x más 3 en la primera integral, menos 2 sale de la integral diferencial de x sobre x menos 1,
más la integral de diferencial de x sobre x más 1. Integramos cada una de ellas por separado. Aquí se aplica la regla del logaritmo natural. Integral del logaritmo natural de u, de u sobre u, perdón, es igual al logaritmo natural de u más su constante. Bueno, haciendo el cambio de variable en la primera, u, x más 3, la diferencial de eso es de x, así que queda ya directamente adaptada de esta manera. Únicamente necesito ya escribir que es 2 veces, la integral de esto es el logaritmo de u, aquí u es el denominador, igualmente, logaritmo natural del valor absoluto de x más 3, menos 2 veces. Esta integral aplicas exactamente de esta forma, porque la diferencial de x menos 1 es de x, que ya la tienes arriba, entonces ya va directo esto. Logaritmo natural de u, pero ahora u es x menos 1, valor absoluto de x menos 1, más la integral de esta es lo mismo con logaritmo natural de u, que es x más 1, más la constante de integración al final. La respuesta no viene así porque se hace más álgebra ahora, aplicando propiedades de los logaritmos. ¿Sí? Voy observando las respuestas que tenemos de opción múltiple aquí. Y pues viene condensado en un solo logaritmo, así que vamos a hacerlo de esta manera. Propiedades de los logaritmos, que también ya tengo un video de eso en la lista de reproducción de álgebra por si necesitas reforzar las propiedades de los logaritmos. Subimos los números que están multiplicando como exponentes. Primeramente, logaritmo natural de x más 3 elevado al cuadrado menos el logaritmo natural de x menos 1 al cuadrado. Ya se quita el valor absoluto porque el cuadrado siempre es positivo. Más el logaritmo natural de x más 1 más c. ¿Qué podemos aplicar ahora? Bueno, observa que estos se están restando, ¿no? Así que la diferencia de los logaritmos, ¿a qué equivale? ¿Te acuerdas por propiedades de los logaritmos? Equivale al logaritmo de un cociente, efectivamente. Pero para no hacerlos bolas es más fácil primero agarrar la suma de estos dos logaritmos. La suma de logaritmos es el logaritmo del producto. Logaritmo natural de x más 3 al cuadrado multiplicado por su argumento x más 1 menos el logaritmo natural de x menos 1 al cuadrado más c. Ahora, esto es un solo logaritmo y se está restando con este logaritmo. Diferencia o resta de logaritmos, a que equivale a lo contrario de la suma, a un cociente. El logaritmo del término positivo, logaritmo natural de x más 3 al cuadrado por x más 1 entre el argumento del negativo, que es x menos 1 al cuadrado más c. Entonces allá tenemos un solo logaritmo que tenemos que ver a qué inciso corresponde. Exactamente corresponde al inciso c, como puedes observar. El inciso c es la integral que coincide con este procedimiento. Sin embargo, la hoja de respuesta marca que es el inciso a. El problema es que no tenemos forma de llegar al inciso a, ya que ahí le falta un exponente en x más 3 al cuadrado. Y ese exponente que tenemos, pues viene del valor de los coeficientes que ya estuvimos aquí resolviendo. A vale 2, b vale menos 2. Ahí está el sistema de ecuaciones. Y lo puedes comprobar como se sabe en álgebra. Vamos a seguir avanzando. Número 37, nos piden escribir las integrales que son el resultado de descomponer en fracciones parciales la siguiente integral indefinida. Muy bien, pues entonces veamos, aquí ya está factorizado, esa es la ventaja. K, D y F pues son cualesquiera números reales. Entonces únicamente tenemos que plantear cómo descompones esta fracción en parciales. Estamos ya en el caso 2, esto corresponde al caso 2 de fracciones parciales.
denominadores, factores lineales, perdón, repetidos. Aquí x más d se repite 2 veces por esta potencia. Aunque este es el caso 1. De nuevo, un factor lineal no repetido. Pero bueno, comencemos para ir en orden con la respuesta con x más d. Cuando es así que se repiten los factores lineales, vas a colocar otra vez la constante a arriba en el numerador y vamos a colocar x más d con una potencia elevada, igual que aquí, elevada al cuadrado, más otra constante b, el mismo x más d, pero con potencia 1, que no se escribe. Ahí termina, potencia 2, potencia 1. Si fuera potencia 3, habría 3 fracciones, 3, 2 y 1. Siempre es desde la potencia inicial hasta llegar a la potencia 1. De hecho, es lo que vamos a tener que realizar aquí en la 40, es el caso 2 de fracciones parciales. Y una tercera fracción para este que no se repite, solamente se coloca una vez. Muy bien, cuando esto lo sustituimos bajo la integral, pues obviamente vamos a obtener aquí la integración con sus respectivas diferenciales ya separando, y así vas a tener lo siguiente, ¿no? Integral aquí por dx, integral por su diferencial de x correspondiente, y lo mismo con la tercera, que estamos hablando ya así expresando la respuesta del inciso C. Observa que el inciso C viene de esta manera, ya está, y nada más te pide que desarrolles eso. Obviamente el examen puede ser que así venga alguna de sus preguntas, o que venga alguna integral como la que acabamos de resolver en la 36, donde fue bastante larga y tenemos que arrastrar el lápiz y pues hacerlo lo mejor posible, pero rápido a la vez. Vamos con la número 38. La integral número 38, bueno, voy a aprovechar este espacio que quedó aquí, no lo calculé muy bien en esta ocasión, ustedes me disculparán, pero son fracciones parciales también y ya está factorizado. Como puedes ver, es un factor lineal de primer grado que se repite 2 veces. Es el caso 2 de las fracciones parciales. Entonces vamos a tener una fracción, o vamos a replantear aquí la parte algebraica, x sobre x, 1 menos x al cuadrado, es igual a sobre esta misma fracción, 1 menos x al cuadrado, más b, por eso mismo, 1 menos x. Ahí está. Vamos a sumarlas, como ya sabemos por este método. Ahora el común denominador es 1 menos x al cuadrado, de acuerdo a la regla en álgebra, ¿no? Lo recordemos rápidamente. Si se repiten, tomas una vez ese factor con su mayor exponente. Ahora esto entre esto es igual a 1, por a sigue siendo a, más este denominador por 1 menos x es 1 menos x, por b por 1 menos x. Multiplicamos el paréntesis y agrupamos los términos semejantes, ¿no? O los ordenamos, menos b en x más a más b como término independiente, abajo lo mismo, para poder comparar los coeficientes. El coeficiente de x primeramente, aquí es 1 y aquí es menos b, o sea que menos b es igual a 1. Por lo tanto, b es igual a menos 1, ¿no? Se despeja directamente. Por otra parte, el término independiente es a más b, pero aquí no hay nada, o sea, se estaría sumando un 0. De tal forma que el coeficiente a más b tiene que ser 0 también. De ahí despejamos a es igual a menos b. Por lo tanto, a es igual a menos b, que vale menos 1 por menos, signo menos queda 1. A vale 1, y ahí está resuelto el sistema de ecuaciones. Vamos a sustituir esto en nuestras fracciones parciales que planteamos desde un inicio, o sea aquí, sustituye el valor de a, que es 1, y de una vez lo integramos. 1 sobre x sobre 1 menos x elevado al cuadrado, menos, esto sería entonces aquí diferencial de x, menos la integral de b, que es menos 1, ya nos escribe el 1, diferencial de x sobre 1 menos x,
Y ahí tenemos entonces que resolver estas integrales. Bueno, vamos a hacer la primera. Esta se hace por cambio de variable, sea u, 1 menos x, diferencial de u es igual a menos diferencial de x, que lo que está aquí arriba, el menos lo paso al otro lado, y al sustituir entonces queda que esa integral es igual a de x, que es menos de u, y abajo el valor de u al cuadrado. Entonces es la menos integral de u a la menos 2 diferencial de u, es decir, menos u a la menos 1 entre menos 1, y de ahí vamos a deshacer el cambio de variable de una vez. Entonces esto va a ser igual a menos, entre menos queda más 1 entre u, pero u dijimos que es esto, ¿no? 1 menos x. Ahí está la primera integral, ya se resuelve. La otra integral es inmediata, es logaritmo natural. Bueno, va a quedar por al hacer el cambio de variable también aquí abajo, va a quedar con un signo negativo. Por este menos va a quedar positivo. Eso ya se los dejo como verificación, por favor, para que hagan su cambio de variable. Y la integral va a ser entonces positiva más el logaritmo natural de u, o sea 1 menos x, valor absoluto de 1 menos x más la constante de integración, y algo así tiene que venir en la número 38. Vamos a ir revisando las respuestas. Efectivamente, observa el inciso A. El inciso A es la respuesta correcta a esta integral del ejercicio 38. Muy bien. Número 39. La siguiente integral se puede resolver usando el método de fracciones parciales. Escribir los denominadores que completen la expresión. Muy bien, entonces únicamente te piden los denominadores, es el caso 2. Entonces parto de x menos 1 con su exponente original, o sea al cuadrado, y luego el exponente 1 para el mismo denominador x menos 1, que corresponde al inciso C. Y listo, era todo lo que te estaban pidiendo allí. Vamos con la integral número 40, resolver la integral definida que tenemos aquí. Otra vez, fracciones parciales, ¿no? Así que vamos a hacer nuestro planteamiento desde aquí de la fracción, ¿no? X sobre x más 1 a la cuarta. ¿Cómo se descompone? Es el caso 2. A sobre x más 1 elevado a la cuarta más b sobre x más 1 elevado a la tercera o al cubo más c sobre x más 1 elevado al cuadrado más d sobre x más 1. Ahí está el caso 2, factor lineal repetido 4 veces. Ese es el planteamiento con las constantes para las fracciones parciales. Bueno, aquí como la cuestión que sí igualmente es álgebra, voy a adelantarme un poco al anotar eso en el pizarrón y así no hacer demasiado extensa la explicación y también el tiempo de reproducción de este video. Muy bien, pues entonces aquí tenemos ya el planteamiento de la suma como un denominador. Los denominadores se repiten con su mayor exponente, entonces 4. Al dividir x más 1 a la cuarta entre x más 1 a la cuarta es 1 por a, es a. Al dividir este denominador x más 1 a la cuarta entre x más 1 al cubo, por leyes de exponentes queda x más 1 por lo de arriba que es b. Y así con las demás, ¿no? X más 1 a la cuarta entre x más 1 al cuadrado queda x más 1 al cuadrado por la c que está aquí arriba. Y x más 1 a la cuarta entre x más 1 por d va a ser d por x más 1 al cubo. Ahí está, ¿no? Entonces únicamente voy a conservar esta parte, la fracción original. Ahora que la vamos a ocupar en este paso, comparar los coeficientes. Pero antes, ¿qué hicimos? Pues por álgebra, ¿no? Realmente, como puedes observar, se multiplica b por este paréntesis, c se multiplicó por este binomio al cuadrado, teniendo estos tres términos del trinomio cuadrado perfecto. De elevar x más 1 al cubo y multiplicarlo por la letra d, tenemos estos cuatro términos. Ya agrupé términos semejantes de x cúbica y los términos cuadráticos
En color naranja, c más 3d en x cuadrada. En color verde tenemos los términos en x. Y en azul los términos independientes. Para poder ahora sí comparar coeficientes y formar nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, aquí el único coeficiente que nosotros tenemos es el de la x, que es 1. Los demás entonces son 0. De tal manera que, entonces, dx cúbica, no hay un término en x cúbica de vale 0. Luego, en color naranja, los coeficientes para x cuadrada, que aquí es 0. Pero aquí vale c más 3d es igual a 0. En color verde, los coeficientes de la x van a ser igual a 1. Así que b más 2c más 3d tiene que ser igual a 1. Y por último, los términos independientes de a más b más c más d. Aquí no existe, entonces tienen que ser 0. A más b más c más d igual a 0. ¿Y qué tienes? Tienes un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas que hay que resolver de alguna forma mediante las técnicas algebraicas que conocemos. De entrada, pues de ya tenemos que vale 0, esa ya es resuelta, o sea que nuestro sistema se reduce a 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Bueno, vamos a atacar a alguna de estas variables. Por ejemplo, la primera ecuación tiene c y d. Vamos a buscar eliminar alguna de estas variables, ¿sí? Pero para eso tienes que sustituir de aquí y aquí. Sumar 0 no afecta, igual aquí. Así que estas ecuaciones se reducen a b más 2c y a más b más c. Y combinarlas de alguna forma entre el método de suma y resta principalmente o sustituciones para poder resolver este sistema de ecuaciones de la mejor forma posible. ¿Sí? Entonces también, bueno, aquí d también vale 0. Y de ahí sale otra incógnita, ¿no? C vale 0.